La Daytona 500 2025 tuvo de todo: acción, demoras, inconsistencias otra vez de NASCAR, fuertes accidentes y hasta política con una pizca de superstición. Y en este recap te voy a contar todo lo ocurrido en esta edición 67 de la gran carrera americana, pero además lo vamos a analizar porque estuvieron potentes estas 500 millas. Yo soy Ulter y arrancamos. Las nubes eran amenazantes desde los actos protocolarios. Estuvo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el comando lo dio Anthony Mackie, el actor que interpreta al nuevo Capitán América. En la primera fila saldría Chase Briscoe con Austin Cindric. Desde el fondo estarían Larson, Ty Gibbs, Riley Herbst, Van Gisbergen, Ricky Stenhouse, Brad Keselowski, Justin Haley, el mexicano Daniel Suárez, Alex Bowman y Helio Castro Neves, que hacía su debut. Tuvimos un inicio bastante bueno con Briscoe, que mantenía la punta. Cindric se retrasaría un poco y empezaría a aparecer Byron por la línea interna, que después tomaría el liderato. Otro que aparecía era Ty Dillon. Se empezaba a formar una tercera línea comandada por los Penske, pero lamentablemente solo durarían 9 vueltas porque aparecía la lluvia y a la vez la bandera roja, por lo tanto tendríamos una espera bastante larga, cerca de 3 horas 12 minutos, hasta que volvió a salir la bandera amarilla. Los autos nuevamente rodaban en pista junto con los Air Titans y Jet Dryers, tratando de secarla un poco más rápido, pero después volvería a aparecer la roja. Caería una llovizna ligera, taparían los autos, los volverían a destapar, hasta que 4 horas después, desde aquella vuelta 9 bajo verde, se volvería a sacar la amarilla y aquí sí se reiniciaría la competencia. Antes de eso, todos los autos entrarían a pits a tanquear esto para llegar al final de la etapa. El reinicio se marcaría en la vuelta 24. Logano lideraba la línea externa y Byron la interna, pero inmediatamente los Penske empezarían a monopolizar el liderato. Se formaría rápidamente una tercera fila, mayormente comandada por Chevrolets, y empezaríamos a ver algunos movimientos. Esta primera etapa mayormente se iría en 3-wide, con ritmos entre 190 a 193 millas por hora, lo que serían unos 310 kilómetros por hora. AJ Allmendinger abandonaba lamentablemente por falla de motor en su Chevrolet. La Joy también robaba cámara empujado por Logano. Por el final del stage se colocarían en 2 filas mayormente, hasta que faltando 3 para el final de la etapa había un efecto acordeón delante. Como se puede ver, frenaban adelante, Shane Smith no alcanzaba a reaccionar y empujaba a Denny Hamlin. Se generaría un accidente involucrando a esos 2 pilotos, pero también involucrando a Josh Berry, el auto 21 de los Bull Brothers. El que quedaría menos afectado de este accidente sería Denny Hamlin, y Logano ganaría la primera etapa, que terminaría bajo amarilla. Los autos entrarían a pits, cambiarían neumáticos e irían por combustible para esa segunda etapa. Otros como Dillon, Custer, Johnson, Cody Ware, Hosbar, Kyle Busch, Allgaier y Haley volverían a parar antes del reinicio para llenar aún más el tanque. El reinicio y a la vez inicio de la segunda etapa bajo verde se daría en la vuelta 71. Los Penske eran líderes y Suárez estaba en tercera posición. Lamentablemente Logano sufriría una falla de potencia y tendríamos esta situación en el reinicio. Se generaba una reacción en cadena, efecto acordeón. Lamentablemente Nemechek, por evitar a Truex, golpea a Chastain, este embiste a Castro Neves y también quedaban afectados Martin Truex, Cody Ware, Kyle Busch, Riley Herbst, y los que la sacaron más barata fueron Jimmy Johnson y Justin Allgaier. Helio reaccionó muy bien en un inicio, pero no pudo hacer nada después del golpe de Chastain. Una pena porque todos los autos que manejó este fin de semana resultaron chocados y solo pudo terminar la carrera de arca. Además, Van Gisbergen, por la reacción en cadena, dañaría el frente de su auto y quedaría muy mermado el rendimiento de su Chevrolet. Además, empezarían a revisar la electrónica del auto de Logano. En un principio se decía que era un problema de la ECU, de la unidad de control eléctrica. Esta controla todo lo eléctrico del auto, pantallas, inyectores de combustible, etc. Mientras tanto, aprovechaban todos los demás para parar en pits. La segunda etapa se reiniciaría en la vuelta 12 con Blaney y Cindric en el liderato, mientras que Suárez se mantenía en el top 5. Rápidamente empezaríamos a ver 3 filas bien demarcadas. Los Penske y Priest las lideraban, esas 3 filas se mantendrían. Además tendríamos una amarilla por escombros en esa etapa, y Logano seguiría sufriendo con su auto. Por ahí veíamos a McDowell siendo apoyado por Gilliland, Chase Elliott también se mostraba y Bowman de igual manera. Una etapa muy linda de ver, muy atractiva y te diría fácil de las mejores etapas en los últimos 5 años de la Daytona 500. En el final de la etapa pasaríamos a 2 filas, se la estaban jugando entre los Penske y los Hendrick, por ahí estaba también Buescher y había reaparecido Logano. Al final el empuje de Blaney era excelente, pero quiso traicionar a Cindric, su compañero. El 2 bloqueaba bien en primera instancia, pero le dejó la línea libre a Blaney para recibir la ayuda de su amigo
Chase Elliott y la de Gilliland que venía atrás. En un cierre espectacular, el auto 12 de Penske se llevaría esta segunda etapa. Por más de que Logano estaba ahí en el top 10, seguían revisando el motor. Ahora parecía algo relacionado a escombros que pudieron haberse filtrado al sistema. Afortunadamente para Logano, en esa etapa final parecía que ya tenían todo solucionado. El reinicio e inicio en verde de la etapa final se daría en la vuelta 138. Busch y Blaney eran los líderes, reaparecía Wallace y Larson, de discreta participación, estaba cuarto. Pero antes de continuar con la etapa final, suscríbete y activa la campanita. Además, si te está gustando ese contenido y llegaste hasta aquí, pues demuéstralo dando me gusta. Ayuda un montón a que YouTube recomiende este video. Se formaba rápidamente la tercera fila y Bubba Wallace subía para el empuje de Chase. Byron, que había robado cámara, regresaba a liderar una de las filas y nos mantendríamos así por largo tiempo, en 3 filas y tranquilos. Bueno, no tranquilos porque recordemos que van a más de 310 km/h, pero ustedes me entienden. Suárez mientras tanto estaba en la zona media baja del grupo. A falta de 39 giros aparecía una nueva bandera amarilla por escombros en la curva 1. Tendríamos paradas masivas en pits y ya el combustible no era factor. El reinicio se marcaba a 35 vueltas para el final y las hostilidades comenzaban. Rápidamente se iba a generar la tercera fila, pero en la primera fila los primeros 7 a 9 autos escapaban un poco. Los del exterior, tanto la media como alta, no podían alcanzarlos y empezábamos a ver movimientos de desesperación. Stenhouse, que ya había bloqueado de forma agresiva, lo volvía a hacer con Logano en varias ocasiones repetidas, pero lamentablemente en esta ocasión le salía mal. A falta de 15 giros se daba este accidente. Logano en las declaraciones posteriores diría que lo evitó varias veces, pero cuando quiso levantar atrás Gragson le seguía empujando. Por eso los autos se engancharon. En este accidente también se afectó Blaney, Kyle Busch, el propio Gragson, Chase Elliott, Custer y Brad Keselowski. Y cortamos un poco la seriedad del relato con Logano, que intentaba seguir y me recordaba aquella escena de Cars. ¡Déjeme seguir, entrenador! ¡Yo sé que aún puedo! El reinicio se daba a falta de 8 vueltas. La Joy era el líder y Cindric con Hamlin venían fuerte, le desafiaban y avanzaban. Hamlin después jugaba la suya con Bell, dejando solo a Cindric. Bell, entre el empuje de Custer y un roce con Hamlin, casi lo pierde en la 1, y esas maniobras tan arriesgadas con tan pocas vueltas para el final solo significaban una cosa: caos. Custer, que ya había empujado mal, no daba confianza, hasta que una vuelta después, faltando 5 para el final, pasaba lo inevitable. Custer volvía a empujar mal, en este caso a Bell, le hacía perder el control, pero en su regreso embestía a Priest. El 60 se levantaba en modo Willy, rozando con Eric Jones. Finalmente terminaría de volar y volcar y golpearía fuertemente la Safer Barrier en la curva número 3. Se colocaba en 4 ruedas y se detendría en el apron. Otros autos involucrados serían Larson, que recibía el impacto del 20, Suárez, Wallace y Keselowski por tercera vez afectado. Allgaier finalmente recibiría un par de contactos. Por fortuna, Priest y los demás pilotos se bajaron por sus propios medios. Nótese cómo la libraba William Byron a milímetros del auto de Christopher Bell. Tendríamos la tercera bandera roja en la carrera y en unos minutos hablaré más detalladamente de este accidente. El reinicio se marcaba con el overtime. Hamlin y Cindric lideraban las 2 filas. 27 autos habían en vuelta del líder para la definición. Hamlin tomó la delantera, pero después del empuje de Cindric quedaba un poco inestable en la curva 1. El Ford 2 tomaba la punta apoyado por Custer con un gran empuje. Dillon trataba de generar una tercera línea, pero no le servía de nada. Cindric bloqueaba y tomaba la blanca, mientras Herbst lo salvaba de milagro. Seguíamos en verde. Bowman intentaba por fuera, pero no podía. Cindric se colocaba enfrente, pero Hamlin en la posterior lo intentaba a su manera. Custer se fue por la línea externa, pero luego cerró a Briscoe cuando se iba a conectar con Denny, generando un gran accidente. Se vieron involucrados Cindric, LaJoie, Bowman, Herbst, Haley, Cody Ware y Dillon. La verde se mantenía y los que habían leído mejor el accidente eran Byron, Reddick y Johnson. Reddick sobre todo la salvaba de milagro. Tyler lo intentaba, pero William Byron ganaba la edición 67 de las 500 millas de Daytona. Segunda al hilo para William Byron, back to back. Para algunos la victoria de Byron no fue tan justa, pero hay que estar ahí, y además William robó cámara durante toda la carrera. Si estaba en el fondo, rápidamente lo veíamos volver a los primeros planos y además lideró 10 vueltas. Importante mencionar lo de Reddick, que también la leyó muy bien, y Jimmy Johnson tercer lugar, y tendría su mejor resultado con el Legacy Motor Club. De hecho, desde Dover 2020 Jimmy Johnson no marcaba una tercera posición o mejor en NASCAR.
Chase Briscoe, el pole sitter en cuarto lugar, Nemechek, Bowman, Blaney, Cindric, Allgaier de gran resultado para Junior Motorsports y Buescher terminaba cerrando el top 10. Daniel Suárez por su parte 13º dentro del top 15. Muy bien, dime qué te pareció ese resumen, ¿no? Un poco más dramático, digámoslo así. Déjame en los comentarios qué te pareció ese nuevo formato de resumen. Muy bien, vamos a enfocarnos ahora en el accidente de Ryan Preece, pero quiero que primero miremos sus declaraciones después del mismo. No sé si es el difusor o qué es lo que hace que esos autos sean como una lámina de madera contrachapada en un día de viento, pero cuando el auto despegó así, solo pensé en mi hija. Tuve suerte de salir ileso, pero estamos muy cerca de que alguien no pueda hacerlo. Muy agradecido, pero sí, eso apesta. Esto fue rápido, es frustrante cuando terminas el día así. Sabemos dónde hay un problema en los super speedways. No quiero ser el ejemplo de cuando finalmente le pase a alguien. No quiero que me pase a mí. Hay que hacer algo porque los autos se levantan del suelo así y eso honestamente se sintió peor que en Daytona 2023. Y yo entiendo que a Preece le han tocado accidentes realmente muy fuertes. No olvidemos el choque que tuvo con Larson en Talladega. Pero además de eso tuvo el accidente en 2023 en donde el auto más compacto y además que se enterró a muy alta velocidad empezó a volcar de forma muy rápida. Nos recordó a muchos el accidente de Rusty Wallace o los accidentes de Rusty Wallace, de Waltrip también en algún momento que tuvo. Y ahorita este que tiene casi de forma consecutiva en Daytona, pues claro, a cualquiera le puede preocupar. Pero lamentablemente, y tenemos que irnos a la historia de NASCAR, siempre hemos tenido accidentes así. Quizá no de la forma como se levantó el Next Gen, y lo entiendo, pero accidentes así con esos blowovers, ¿no? Como se conoce, que entra el aire, ¿no? Bajo el auto y empieza a levantarse, pues los hemos tenido prácticamente siempre. No olvidemos por qué se impusieron los flaps. Y sí, el nuevo auto podremos decir de que se levanta quizá con cierta facilidad a comparación de las otras generaciones, pero vamos a convenir en una cosa: las anteriores generaciones del auto de NASCAR no tenían fondo plano. De hecho, este fin de semana el único auto que voló literalmente fue el Next Gen. No tuvimos ningún vuelo ni en ARCA, ni en Trucks, ni en Xfinity. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos dos? Nuevamente lo digo, que uno tiene el fondo abierto y el Next Gen tiene el fondo plano, el fondo cerrado. Entonces Preece posiblemente con lo que quería referirse en cuanto a que sabemos dónde hay un problema en los super speedways, pues posiblemente sea el fondo plano. Pero también es un tema, porque el fondo plano tiene bastante incidencia en la aerodinámica de esos Next Gen. Si quitas el fondo plano y dejas el fondo otra vez abierto, no sé en cuanto al diseño del Next Gen qué tan difícil sea recolocar el aire en el inferior para que genere esta carga aerodinámica que se busca sobre todo con este Next Gen, principalmente en los óvalos cortos o en pistas como circuitos en donde la maniobrabilidad pues es un factor importantísimo y en donde claramente es menos torpe que los autos de anteriores generaciones. Entonces ese es el punto: por más aletas, por más rieles en los parabrisas, por más aditamentos que le coloques a los flaps, por más que agrandes los flaps, por todas esas cosas que agregues al auto, se va a seguir levantando. Incluso por más de que le quites el fondo plano al Next Gen, va a seguir la posibilidad ahí de que el auto salga volando, porque es una posibilidad clara. Lo único que NASCAR puede hacer para que los autos no salgan volando es reducir aún más la velocidad, y eso que ya de por sí el caballaje es muy reducido, sobre todo en super speedways. Es un tema muy denso, muy largo, que quiero tocar con más a detalle en un video específico de este tema, porque sí, siempre se ha generado revuelo con este Next Gen, pero quiero que lo entiendan de fondo, comparando la aerodinámica de prototipos de la Resistencia, comparándolo también con la aerodinámica de los IndyCars, porque IndyCar en algún momento también sufrió de esto. En fin, todo ese tema espérenlo en un próximo video. Ahora bien, vamos a los procedimientos de NASCAR, porque sí, también tuvimos un procedimiento medio raro en esta carrera. Recordemos que en los duelos fue la polémica por la amarilla que sacaron a 100 pies del final, de la meta directamente, y en donde pues básicamente le quitaron la victoria a Jones. Si no viste el análisis de los duelos, pues te lo dejo aquí arriba y en la descripción. Ahora, NASCAR, lo curioso es que en Xfinity sacaron nuevamente una amarilla justo al tomar la bandera blanca de última vuelta, y lo cual me pareció correcto. Esa amarilla me pareció bien sacada, en un timing correcto, y dada la situación estaba bien. En el final de Trucks hubo dos accidentes, no solo uno sino dos. El primero empezó en la recta posterior y luego en la curva 3, y ahí sí sacaron la amarilla, en mi opinión también bien sacada, porque pues estamos en una zona de la pista donde todavía faltaba bastante para llegar a la línea de meta y los accidentes habían sido relativamente fuertes, involucrando a varios
varios autos y a varios pilotos. Pero el tema es que cuando pasen esta Daytona 500 en una zona similar, porque fue también en la recta posterior y afectó a varios autos, que de hecho ambos accidentes tanto de trucks como en la Daytona 500 son muy comparables, pues en la Daytona 500 no sacaron la amarilla y la gente está contenta por eso en redes. Uy, qué bueno que no sacaron la amarilla, no sé qué. Sí, ok, me parece bien para el espectáculo y demás, pero yo eso es lo que no entiendo a NASCAR. NASCAR juzga siempre con ese doble rasero. NASCAR no es consistente en sus decisiones. Entonces, ¿qué podemos esperar para Talladega? ¿Qué podemos esperar para Atlanta, que se viene en una semana, en menos de una semana? Porque en los duelos me vendieron a mí de que por la cantidad del número de autos involucrados, no sé qué, se sacaron la amarilla con el fin de que redujeran la velocidad lo más rápido posible. ¿Aquí no pasó lo mismo? Pregunto yo, este accidente de verdad no fue más grave que el accidente de los duelos. Si me vas a dar una vuelta o media vuelta entera a partir de que se genera un accidente y no vas a sacar la amarilla, perfecto, pero hazlo para todas las carreras, no lo hagas solo para una, para otra, para una serie, para otra serie. Parece que fueran comisarios diferentes. Eso es lo que yo le pido a NASCAR, más consistencia en esas decisiones, más regularidad en las mismas. Vamos ahora a algunas curiosidades que nos dejó esta Daytona 500. Con Byron son 5 pilotos que han ganado back to back la Daytona 500. Se une a la lista junto con Denny Hamlin, Sterling Marlin, Cale Yarborough y Richard Petty. El último había sido Denny Hamlin en 2019-2020. Y por cierto, también no ha habido un piloto que haya ganado 3 veces seguidas la Daytona 500, por lo tanto Byron tiene la posibilidad de romper ese récord el próximo año. Helio Castroneves pudo haber sido el tercer ganador de Indy 500 y Daytona 500, pero no lo logró. Recordemos que los anteriores fueron Mario Andretti en el 67 y AJ Foyt en el 72, pero además otro dato es que Helio Castroneves es el piloto 64 en haber disputado la Indy 500 y la Daytona 500. Otro dato, Hendrick Motorsports ahora tiene el récord de más victorias en la gran carrera americana con 10, superando a Petty Enterprises que tiene 9 victorias. Ahora me voy a ir un poco a los puntos bajos de esta competencia y para mí Cole Custer tuvo uno de los peores, generó 2 accidentes, el primero empujó mal y el segundo bloqueando. El primero fue más su culpa por hacer ese empuje mal. Además, otro punto bajo para mí, Stenhouse, muy agresivo, bloqueando demasiado y cada vez que veo la acción con Logano me resulta mayormente responsable Stenhouse, ya que Logano estaba encasillado y poco podía hacer con el empuje que le estaban dando al 22. Otro dato un poco perturbador relacionado a la política pero también a la superstición es que las veces que estuvo Donald Trump en las 500 millas de Daytona pasaron cosas. En 2001 Dale Sr. lamentablemente falleció. En la siguiente que estuvo Trump en 2020 llovió y Newman, con todo respeto, se salvó de milagro. Y en esta ocasión también llovió y Priest tuvo un muy fuerte accidente. Aún así se dice que Trump estuvo también en la edición 98 y 99 y en ellas no pasó nada, pero es curiosa la casualidad de las 3 últimas en las que estuvo. Ahora bien, hablando de Priest, cambió su foto de perfil por la de su verdadera profesión. No, esa no es. Ahora sí, esta sí, astronauta. Y afortunadamente ahora nos podemos reír de ese tipo de cosas porque Priest está bien. Y hablando una cosita más del accidente de Priest, yo sé que un vuelco es espectacular o es muy aparatoso, por decirlo así, pero de hecho y objetivamente es un accidente menos grave para el piloto porque disipa energía mientras va volando, mientras va volcando, mientras va girando. Dentro de todo sí nos quejamos mucho de los vuelos y todo lo demás, pero de verdad les digo, estos accidentes son mejores que un golpe muy fuerte o un golpe muy seco contra el muro. Y hablando de golpe, aquí tengo este video que es un golpe de calidad, señores. Acá te lo tengo para que vayas y lo veas. Está también relacionado a NASCAR, así que estoy seguro que deberías de verlo. Y aquí abajo, préstale atención al video también de aquí abajo, que estoy seguro que te puede encantar. Así que nos vemos aquí o aquí, ya sabes, donde quieras dale click y calidad garantizada.